Me operaron el cuerpo, pero a él le urgía operarme la paciencia. Y si una sabe de inversiones, sabe que la paciencia tiene un valor altísimo, aunque algunos la subestimen. Ahí estaba yo, Lucero, recostada en mi sofá de Querétaro, apenas unos días después de la cirugía. Una laparoscopia, nada del otro mundo, pero que te deja el cuerpo como si te hubieran atropellado. Cada movimiento era un recordatorio punzante de la herida, y el aire en mi departamento olía a una mezcla rara de antisépticos y la sopa de pollo que mi vecina me había traído. Estaba pálida, con la cara hundida, y los gestos de dolor eran algo que no podía disimular. Apenas podía levantarme para ir al baño, y mi objetivo principal era no hacer nada más que recuperarme. Entonces, la puerta se abrió. Y no era mi vecina con más caldo, ni mi mamá. Era Raúl, mi hermano. Entró como un torbellino, arrastrando una maleta de viaje, bronceado hasta los huesos y con una sonrisa de esas de satisfacción postvacacional que te dan ganas de quitarle de un bofetón. Ni siquiera me miró bien. No hubo un ¿cómo sigues, Lucero? O un ¿te sientes mejor? Nada. Solo impaciencia. ¡Uf! ¡Qué viaje!, soltó, dejando caer la maleta con un ruido sordo que me hizo doler la cabeza. La playa estuvo increíble. Ya te contaré de ese hotel. Tienes que ir. Se sentó en el sillón individual, justo frente a mí, y empezó a revisar su teléfono, sin siquiera quitarse las gafas de sol que llevaba puestas. Y luego vino el discurso. Con un tono casual, como si hablara del clima, empezó a recordarme lo bueno que había sido él al dejarme a sus 2 hijos, Mateo de 8 y Sofía de 6, la semana anterior. Menos mal que te los dejé, Lucero. Ya ves, el viaje ya estaba pagado. No podía cancelar. Imagínate, me hubiera salido carísimo. Lo dijo como si me hubiera hecho un favor enorme. Como si yo no hubiera estado recién operada. Como si no tuviera mi propia vida. Su egoísmo era tan denso que casi se podía tocar. Luego, con la misma indiferencia, arrojó un manojo de llaves sobre la mesa de centro, justo al lado de donde yo tenía mi vaso de agua. Las llaves de su casa. Ahí tienes las de mi casa, dijo, sin despegar la vista de su pantalla. Los niños ya deben estar por llegar del campamento de verano. Espero que no hayan dado mucha lata. Y ahí lo dejó, como si fuera lo más normal del mundo. Como si la semana que acababa de pasar no hubiera sido un infierno. Porque la realidad, la que él ignoraba o prefería ignorar, era muy diferente. Flashback. Inicio de la semana pasada. Yo, aún aturdida por la anestesia, con la herida recién hecha y el cuerpo que no me respondía. Recibiendo a Mateo y Sofía, mis sobrinos, 2 soles. Pero 2 soles que demandan atención, comida, juegos. Al segundo día, la fiebre me subió. Pero no estaba sola en eso. Sofía, la pequeña, había contraído un virus en el campamento. Noches enteras sin dormir, controlando su fiebre con paños fríos, dándole medicamentos, mientras la mía propia se disparaba y el dolor punzante de mi herida se hacía sentir con cada movimiento. Preparar comidas, limpiar lo que los niños desordenaban, intentar trabajar a distancia desde mi laptop, con la vista borrosa y el cerebro nublado. Raúl, en la playa, nunca respondió a mis llamadas. Mis mensajes de texto, suplicándole que al menos me mandara un Uber Eats o que llamara a alguien para que me ayudara, se quedaron en visto. Nunca hubo una respuesta. Nada. Ahora ahí estaba él, revisando su teléfono, ajeno a mi estado, a mi semana, a mi dolor. Miré las llaves sobre la mesa, luego a él. Un sudor frío me recorrió la espalda, pero no era por la fiebre esta vez. Era por la furia contenida, una furia que empezaba a helarme por dentro. Raúl, sin esperar siquiera que yo dijera algo, se puso de pie. Bueno, Lucero, nos vemos después. Tengo que desempacar y dormir. Estoy reventado. Y con eso, salió del departamento, cerrando la puerta tras de sí y dejándome sola con el eco de su egoísmo. El silencio que dejó fue más ruidoso que cualquier grito. Me arrastré hasta el baño, cada paso un suplicio. Me miré en el espejo. Mi reflejo era el de una mujer demacrada, con ojeras profundas que parecían tatuadas bajo mis ojos. La expresión de mi cara era una mezcla de derrota y algo más, algo que apenas empezaba a asomar. La herida quirúrgica en mi vientre palpitaba con cada latido de mi corazón. Las palabras de Raúl, su descaro, su total falta de empatía, resonaban en mi cabeza. En ese momento,
El dolor físico se mezcló con una herida emocional mucho más profunda. No era solo un favor. No era solo que me hubiera dejado a los niños. Era una falta de respeto total. Una humillación en toda regla. Me di cuenta de que había sido, una vez más, la tonta útil de la familia. La que siempre estaba ahí para resolver, para ayudar, para cargar con los problemas de todos. Pero esta vez, Raúl había cruzado una línea imperdonable. La gravedad de la situación no era solo haber cuidado a mis sobrinos estando enferma. Era haber sido utilizada y descartada en mi momento más vulnerable, como si fuera un objeto, un servicio sin costo. Cerré los ojos. La imagen de Raúl, bronceado y sonriente en la playa, se superpuso a la mía, con fiebre, dolor y 2 niños a mi cargo. El dolor en mi vientre se sentía como un puñal emocional, retorciéndose en mis entrañas. La ira. Era un calor lento, apenas perceptible al principio, pero que empezaba a gestarse, a crecer, a consumir cada parte de mí. No era una ira explosiva, era una ira fría, controlada, que prometía quedarse. El dolor físico se desvaneció con los días, pero el de la decepción, ese no necesita analgésicos. Se alimenta de recuerdos, de cada sacrificio, de cada sí que debió ser un no. Pasaron unos días, la fiebre se fue, la herida de la cirugía empezó a cicatrizar. Ya no sentía ese dolor constante que me dejaba sin aliento, pero la herida que Raúl me había abierto, esa seguía ahí, fresca y punzante. Me senté en mi escritorio en casa, intentando concentrarme en los documentos del trabajo, pero mi mente no paraba de divagar. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en lo que siempre pasaba. Empecé a repasar mi vida, como si estuviera haciendo un inventario. Desde que empecé mi carrera, me he partido el alma. Me acuerdo de mis inicios, de cómo subir rápido en la inmobiliaria. Dedicación pura, horas extra que nadie me pagaba, sacrificios personales por establecer mi nombre como gestora de cartera. Siempre impecable, siempre profesional. Los ascensos, los bonos, los reconocimientos. Todo me lo gané a pulso, con sudor y con inteligencia. Nadie me regaló nada. Pero al mismo tiempo que construía mi vida profesional, también me convertí en el pilar de mi familia, la hermana mayor, aunque Raúl sea mayor que yo en edad. Siempre he sido la que resolvía. ¿Recuerdan todos esos emprendimientos fallidos de Raúl? Le presté dinero sin interés, una y otra vez. Para el enganche de su casa, para su coche, para salir de apuros con el banco o con el fisco. Siempre dando, siempre salvando el día. Él siempre llegaba con una nueva idea brillante que terminaba en desastre, y yo era la que sacaba la cartera, la que movía mis contactos, la que ponía la cara. Siempre. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con mi vida? Citas canceladas con amigos, fines de semana que quería dedicar a descansar o a mí misma, pero terminaban en cursos para mejorar o ayudando a la familia. Posponer mis propios sueños. Ese viaje a Europa que siempre quise hacer. La maestría que me habría encantado estudiar. Siempre había algo más urgente, algo que tenía que hacer por los demás, especialmente por Raúl. Mi vida era un constante equilibrio entre mi carrera y ser la red de seguridad de mi hermano. Y luego estaba él, Raúl, siempre viviendo al límite, con planes grandilocuentes que nunca cuajaban. Se endeudaba sin medida, sin pensar en las consecuencias, y al final, siempre esperaba que Lucero resolviera. Esa era la palabra clave. Lucero lo resuelve. Su vida era un desorden constante, el mío, una disciplina férrea. El contraste era abismal. En un cajón de mi escritorio encontré una foto antigua. Éramos Raúl y yo, de niños, sonriendo, abrazados. Se veía la inocencia, el cariño genuino. Esa imagen contrastaba tan brutalmente con la realidad de nuestra relación ahora que me dio un escalofrío. ¿Por qué?, me pregunté. ¿Por qué siempre él? ¿Por qué esta necesidad mía de ser la salvadora, de cargar con sus problemas? ¿De dónde venía esa obligación autoimpuesta? Recordé el día de mi graduación. El orgullo en los ojos de mis padres. Ese día me prometí a mí misma que nunca dependería de nadie, que sería fuerte, independiente y exitosa. Esa promesa ahora se sentía manchada, manoseada, pisoteada por la constante dependencia de mi hermano, por su irresponsabilidad. Yo, que tanto me esforcé por no necesitar a nadie, me había convertido en la muleta de alguien que no valoraba mi apoyo. Y el último préstamo, ese me dolía más que los anteriores.
fue para cubrir unas deudas urgentes que tenía. Una suma considerable que había salido directamente de mis ahorros, de ese fondo que tenía guardado para mi futuro, para mis sueños pospuestos. Esta vez, por profesionalismo, o quizás por un instinto que ya empezaba a gritarme que pusiera límites, había insistido en que firmara un pagaré. Él se rió, claro. Ay, Lucero, qué formal, si somos hermanos. Pero lo firmó. Ese pagaré, que para él era una broma, para mí era un documento legal, una prueba de su deuda. Lo tenía guardado en un cajón. Abrí el cajón, saqué la foto y el pagaré. Los miré a ambos, la Lucero niña con su hermano y la Lucero adulta con el papel que representaba su explotación. Guardé la foto de nuevo, con un suspiro. Luego, el pagaré. Lo guardé con una frialdad que no era mía antes, pero que ahora se sentía extrañamente cómoda. La reflexión no era de autocompasión, no me sentía víctima. Era un análisis frío, quirúrgico, de la dinámica familiar, de cómo mi bondad, mi profesionalismo, mi esfuerzo, habían sido explotados una y otra vez. La herida era profunda, sí, pero se estaba secando, y al secarse, dejaba al descubierto una base de roca sólida, una resolución silenciosa, una certeza. Ya no más. El dolor es un catalizador. Algunos se rompen, otros se reconstruyen con acero. Yo elegí la segunda opción. El bisturí me abrió el cuerpo, pero la traición de mi hermano me abrió los ojos a la única verdad. A veces, la caridad empieza con una misma. Con cada día que pasaba, mi cuerpo se sentía más fuerte. La herida de la cirugía se cerraba, pero la herida de la traición de Raúl seguía abierta, recordándome su desprecio. Me dolía menos al moverme, pero la rabia, esa rabia fría y controlada, se había instalado en mi pecho. Volví a la oficina, cojeando un poco todavía, pero con una nueva determinación en la mirada que nadie más notó. Me sumergí en el trabajo, buscando no solo una distracción, sino también respuestas, un sentido a todo lo que había vivido. Estaba revisando la cartera de propiedades en riesgo de mi inmobiliaria, una tarea rutinaria que hacía casi con los ojos cerrados. Era mi día a día. De repente, mis ojos se detuvieron en un archivo que me era extrañamente familiar. Era la propiedad de Raúl, su casa. Una punzada de sorpresa me atravesó. Al inicio de mi empleo en la inmobiliaria, cuando Raúl compró esa casa, yo había declarado el conflicto de interés. Era lo que se debía hacer, lo profesional. No podía manejar su expediente directamente. Pero ahora, por alguna razón, el sistema lo había puesto frente a mí, mezclado entre tantos otros archivos. Lo tomé, casi por inercia, con una sensación extraña en el estómago. Abrí el expediente y lo que encontré me dejó helada. Avisos de atraso. Múltiples notificaciones de pagos hipotecarios vencidos. Algunas de las cartas estaban sin abrir, otras simplemente ignoradas. Los pagos se acumulaban, mes tras mes. La situación era mucho más grave de lo que yo, en mi ingenuidad, podía haber imaginado. Y él, por supuesto, no me había dicho absolutamente nada, ni una palabra. Mientras yo estaba en mi departamento, con fiebre, cuidando a sus hijos, recién operada y con el cuerpo adolorido, él no solo estaba de vacaciones, sino que estaba al borde de perder su casa. La rabia no fue explosiva. No. Fue una combustión lenta, una que se sentía en cada fibra de mi ser, pero que mantenía bajo control. Era una ira fría, implacable. Me di cuenta de la audacia de mi hermano, de la total falta de respeto. Mientras yo sufría, mientras mi cuerpo intentaba sanar, mientras me hacía cargo de sus hijos, él estaba despreocupado en una playa, dejando que su vida financiera se desmoronara. Y ni siquiera tuvo la decencia de mencionarlo, de pedir ayuda, de mostrar un mínimo de preocupación por la carga que me estaba dejando. El conflicto de interés que había declarado, que me había atado las manos en el pasado, ahora se convertía en una oportunidad. Una muy amarga, sí, pero una oportunidad al fin y al cabo. Como gestora de cartera, sabía exactamente los pasos a seguir en un caso como este. Conocía las leyes, los plazos, los procedimientos. La ironía era abrumadora. Yo tenía las herramientas para hundirlo o para salvarlo, y en ese momento la elección empezó a hacerse dolorosamente clara. Me levanté de mi silla, apoyándome en el escritorio. La imagen que vi en el cristal de la ventana no era la de una mujer herida, sino la de una estratega. Mis ojos, antes cansados,
ahora brillaban con una frialdad calculadora que nunca antes me había visto. Basta. Ya no más. Me operaron el cuerpo y me enseñaron la fragilidad. Sí, me recordaron lo vulnerable que soy físicamente. Pero la traición de Raúl es así que me mostró mi propia fuerza. He invertido años en mi carrera, en entender las leyes, los contratos, los movimientos del mercado. He construido un conocimiento sólido, una base firme. Y él solo sabe consumir, solo sabe tomar, sin dar nada a cambio, sin pensar en las consecuencias. Pues bien, si quiere jugar con fuego, yo soy la que controla el combustible. La decisión era firme, inquebrantable. No habría gritos, no habría lágrimas, ni súplicas. No me rebajaría a su nivel. Lo que habría sería papeles. Habría ley. Habría consecuencias. La venganza no sería un acto impulsivo de rabia, no. Sería una maniobra profesional, tan quirúrgicamente precisa como la operación que me habían hecho. Mi meta no era solo recuperar mi dinero, aunque era una parte importante. Mi objetivo era restablecer el equilibrio, demostrar de una vez por todas que no era una tonta, que mis años de profesionalismo valían y que mi paciencia, que había sido infinita por tanto tiempo, finalmente se había agotado. Raúl tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos, por primera vez en su vida, sin que yo estuviera ahí para salvarlo. Cerré el expediente de Raúl con un golpe seco. El sonido resonó en la oficina, como el eco de una sentencia. Mi mandíbula estaba apretada. El dolor, el resentimiento, la decepción, todo se había transformado en una resolución acerada, fría y afilada. La tonta útil que siempre había sido Lucero había muerto en esa mesa de operaciones, en ese sofá, en esa oficina. Una depredadora calculadora había despertado. Cuando se decide mover las piezas en un tablero, el primer paso es conocer cada esquina, cada peón, cada rey. Y yo conocía las reglas del juego mejor que nadie, especialmente cuando el juego era la supervivencia y la banca era mi negocio. Después de ese día en la oficina, cuando vi el expediente de Raúl, algo cambió dentro de mí. No era solo rabia, era una claridad fría. Sabía que tenía que actuar, y tenía que hacerlo bien. Así que durante las noches, cuando ya todos se habían ido de la oficina y el silencio era total, me quedaba. Era mi hora de trabajar en secreto. Usé mi acceso, el que tenía por mi puesto, de forma legal y ética, claro. No iba a hacer nada que me metiera en problemas. De hecho, mi conflicto de interés con Raúl, que antes me ataba, ahora me servía para justificar por qué estaba revisando esos documentos. Lo hacía para protegerme, para entender todo. Me zambullí en los sistemas de la empresa. Quería saberlo todo sobre Raúl, su historial crediticio, sus deudas, cada pequeña cosa. Empecé por su casa, la que tenía hipotecada. Fui documentando cada atraso en su hipoteca, cada notificación que le habían mandado y que él, por supuesto, había ignorado. Valué su casa con los datos más recientes del mercado. Necesitaba números exactos, no suposiciones. Mientras hacía todo eso, saqué de mi cajón el famoso pagaré. El que Raúl me había firmado por ese último préstamo grande. Lo revisé con lupa. La autenticidad de su firma, las fechas, los montos, todo estaba en orden. Era un documento legalmente válido. Este papel, pensé, va a ser mi ancla, lo que me sostenga en todo este embrollo. No era solo un papel, era una promesa rota, ahora convertida en una herramienta. Para estar segura de cada paso y sin decir nombres, me acerqué a un abogado externo, alguien de confianza que conocía desde hace años. Le planteé un caso hipotético, claro, sin mencionar que era mi hermano. Le pregunté sobre los detalles de lo que llamamos una dación en pago. Quería saber los requisitos, los tiempos, las implicaciones. No quería dejar nada al azar. Cada pregunta que le hacía era como construir un puente, un paso a la vez, para no caerme en el intento. La información que me dio fue crucial. Me confirmó que era una vía viable, aunque complicada. Estaba yo en eso, armando mi rompecabezas, cuando un día recibí una llamada. No era de mi inmobiliaria, ni de ningún cliente. Era de un ejecutivo de un banco, pero no el que llevaba la hipoteca de Raúl. Era otro banco. Me informó sobre una serie de solicitudes de crédito a mi nombre que habían sido rechazadas. ¡A mi nombre! Por inconsistencias, me dijo. No entendía nada. ¿Créditos a mi nombre?
Me fui al banco ese mismo día, totalmente confundida. Me senté frente al ejecutivo, que me mostró las solicitudes. Eran varias: créditos personales, tarjetas de crédito, incluso un pequeño préstamo hipotecario. Y en todas ellas mi nombre aparecía como referencia personal, con mi información de contacto, mi dirección, mi teléfono. Pero la firma era una falsificación descarada. Una caligrafía temblorosa que intentaba imitar la mía, pero que se notaba que no era la mía. En ese momento, todo encajó. Raúl. Solo podía ser él. Había usado mi nombre, mis datos, como una referencia falsificada, sin mi consentimiento, para sus propios propósitos. Seguramente para conseguir esos préstamos que ahora estaban en mora, o para intentar salir de otros problemas. Esto ya no era solo irresponsabilidad, ya no era solo deuda. Esto era fraude de identidad. El shock inicial fue enorme. Me sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Pero rápidamente, el shock dio paso a una rabia helada, mucho más intensa que la que había sentido antes. Esto no era una cuestión de si quería vengarme o no. Esto era autodefensa. La confirmación de que Raúl no solo era un irresponsable con sus finanzas, sino que era capaz de cruzar la línea de lo criminal, de lo manipulador, de lo descarado. Esto solidificó mi determinación de una forma que nada más lo habría hecho. Con la mayor discreción posible, aproveché un momento para fotografiar los documentos de esas solicitudes falsificadas. Necesitaba pruebas. Esto añadía un peso devastador a mi argumento. Ahora no solo tenía la deuda que me debía y la hipoteca en mora. Ahora tenía la prueba de una mala fe criminal. Esto me daba una ventaja que Raúl jamás podría haber sospechado. Un as bajo la manga que él ni siquiera sabía que existía. Volví a mi oficina esa noche. La pila de papeles sobre mi escritorio había crecido. Mis ojos recorrieron las leyes de dación en pago, las cláusulas del pagaré y ahora, las pruebas de fraude. El plan estaba tomando forma, meticuloso, implacable. Cada pieza encajaba en su lugar. Me preparé para mover las fichas, sabiendo que tenía un arma secreta, un golpe que Raúl nunca vería venir. El momento de actuar llegó. No hubo necesidad de grandes gestos, ni de confrontaciones dramáticas. La venganza, cuando es profesional, se ejecuta con la calma de un cirujano. Cada palabra, cada documento, era un corte preciso. Raúl regresó de sus vacaciones, bronceado y ajeno a todo, como siempre. Supongo que pensó que todo seguiría igual, que yo seguiría siendo su red de seguridad. Pero ya no. La llamada que le hice fue corta y al grano. Mi voz sonaba profesional, sin una pizca de emoción. Le pedí que nos reuniéramos para arreglar un asunto de su deuda. «Lucero, ¿qué pasó? ¿Tan rápido me extrañas?», me dijo, con su tono burlón de siempre. «No, Raúl, es un asunto serio», le respondí. «Quiero que hablemos de tu hipoteca y del préstamo que me debes. He estado revisando los papeles y hay una opción legal para saldar ambas cosas de una vez por todas. Se llama dación en pago». Silencio al otro lado de la línea. Sabía que la palabra hipoteca le iba a sonar fuerte, pero no creo que se esperara lo que venía. Le expliqué el escenario con calma, como si estuviera hablando con un cliente. Le dije que o firmaba la dación en pago a mi favor, o su casa iría a remate. Que el banco ya estaba encima, y que su historial crediticio quedaría destrozado. No le di espacio para que pensara en excusas. «Lucero, qué formal. Siempre con tus papeles», me contestó, intentando reírse. «Ya te pagaré, no seas dramática. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada por lo de los niños? Ya te dije que el viaje ya estaba pagado». Intentó manipularme, minimizar la situación, apelar a la hermandad que él solo recordaba cuando le convenía. Pero yo no cedí. No le di una rendija para que se colara. «Raúl, esto no es un drama. Es un hecho. Aquí tengo el pagaré original que me firmaste». Hice una pausa, solo para que el peso de mis palabras se asentara. «También tengo una copia de todos los avisos de atraso de tu hipoteca que el banco te ha mandado, y un avalúo reciente de la propiedad. Todo lo que había investigado, todo lo que había preparado, lo tenía a la mano. Tu casa vale X. Me debes Y. El banco está a punto de actuar. Esta es la solución más limpia para ti. Si no, piensa en el remate. Piensa en los intereses. Piensa en el juicio que te espera». Él intentó argumentar, decir que no era tan grave, que lo iba a arreglar, pero yo lo interrumpí. «Raúl, esto no es negociable.
O lo arreglamos de esta forma, o las consecuencias van a ser mucho peores para ti. Mi voz no tembló. Estaba fría, firme. Como era de esperar, mi madre se enteró. Seguramente Raúl corrió a llorarle, buscando compasión. Me llamó, su voz llena de reproche. Lucero, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes ser tan desalmada? ¿Sin corazón? Es tu hermano, Lucero. No le puedes hacer esto. Intentó mediar, suplicarme que reconsiderara, que pensara en la familia. Yo escuché con calma, dejándola hablar. Cuando terminó, le expliqué, con la misma voz tranquila, la gravedad de la situación financiera de Raúl. Le conté de los años de deuda, de mi propia inversión, de cómo siempre había sido yo la que lo sacaba de apuros. Le di los detalles, los números. Pero el golpe de gracia, el que sabía que lo cambiaría todo, aún no lo había dado. «Mamá», le dije, mi voz bajando un poco, pero con una intención clara. ¿Sabes que Raúl ha estado usando mi nombre para pedir créditos? ¿Con firmas falsificadas? El banco ya me mostró las pruebas. Esto no es solo una deuda, mamá. Esto es un fraude. Es un delito. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, de shock. Mi madre se quedó sin palabras. La revelación de la acción criminal de Raúl la dejó sin argumentos para defenderlo. Mi defensa era irrefutable. Ella sabía que yo no mentía. Y el hecho de que su hijo fuera capaz de eso, la dejó muda. La decepción en su voz, cuando finalmente pudo hablar, era palpable. No me pidió nada más. Entonces le di el ultimátum a Raúl. Le dije que tenía un plazo perentorio para firmar la dación en pago, que la reunión sería con nuestros respectivos abogados y un notario público. Si no lo hacía, activaría el proceso de remate hipotecario y, lo que era peor, presentaría una denuncia formal por fraude bancario debido al uso de mi identidad. Le mostré las pruebas del banco. Le envié las fotos de los documentos con las firmas falsificadas. Él vio las fotos. Pude escuchar su respiración entrecortada por teléfono. La burla se había borrado de su voz. El tono casual desapareció. Estaba acorralado. La trampa, que yo había diseñado con tanta meticulosidad, se había cerrado a su alrededor. Se dio cuenta de que me había subestimado. Gravemente. No solo su casa estaba en juego, sino su libertad. Y su madre, la que siempre lo había defendido, ahora estaba silenciada, si no de mi lado. Raúl, pálido y sudoroso, con el miedo en los ojos, aceptó a regañadientes la reunión en la notaría. No dijo mucho más. Solo un «Está bien, Lucero, lo que tú digas». Mi expresión se mantuvo impasible. No sentí alegría, solo una profunda satisfacción. Sabía que la batalla estaba a punto de ganarse. La justicia no siempre es ruidosa. A veces, suena a pluma raspando papel, a la voz pausada de un notario y al clic de un sello oficial. Esos fueron los sonidos del colapso de mi hermano. El día llegó. La notaría era un lugar sobrio, con muebles de madera pesada y un silencio que imponía respeto. Me senté en una de las sillas de cuero, junto a mi abogado, el señor Morales, que era tan serio como el lugar. Me sentía tranquila, serena. No había nervios, solo una determinación fría. Al otro lado de la mesa, Raúl estaba sentado, visiblemente nervioso. Se movía en su silla, se pasaba la mano por el pelo, y su cara estaba más pálida de lo normal. Su abogada, una mujer joven que parecía intentaba negociar algo, pero no tenía mucho margen, se notaba. Y ahí estaba mi madre, sentada un poco más atrás, con una expresión de tristeza y resignación que me partía el alma, pero sabía que era necesario. El notario, un hombre mayor con gafas y una voz calmada, empezó a explicar los términos de la dación en pago. Hablaba despacio, con claridad, desmenuzando el lenguaje legal para que todos lo entendiéramos. Dijo que Raúl, en ese acto, cedería la propiedad de su casa a Lucero, que eso saldaría la deuda hipotecaria que tenía con el banco, y también el préstamo personal que me debía a mí. No habría dinero de por medio, solo la transmisión de la propiedad. Era un intercambio de papeles, de deudas por un bien. Raúl, que había estado escuchando con la cabeza gacha, levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora tenían un brillo de súplica. «Lucero, por favor, somos hermanos», dijo, su voz apenas un susurro. «Podemos llegar a otro acuerdo, ¿no?
Yo te juro que te pago, pero no me quites la casa. Su mirada me buscaba, buscando la piedad que siempre había encontrado en mí. Pero esa Lucero ya no estaba. Antes de que yo pudiera decir algo, mi abogado, el señor Morales, intervino. Su voz era firme, pero no agresiva. Señor Raúl, dijo, su hermana, la señorita Lucero, le ha ofrecido una salida limpia a una situación muy complicada. De lo contrario, los costos de un remate hipotecario serían mucho mayores para usted, y la denuncia por fraude en su contra, irreparable. Hemos presentado las pruebas del banco y el pagaré. Esta es la mejor opción que tiene. Mientras hablaba, el señor Morales hizo un gesto sutil hacia unos documentos que teníamos sobre la mesa, los mismos que yo había fotografiado en el banco, las pruebas de las solicitudes de crédito falsificadas. Raúl miró los papeles y su cara se desencajó por completo. El color se le fue del rostro. Sabía que no había escapatoria, que no era una amenaza vacía, que yo tenía las pruebas y que estaba dispuesta a usarlas. Su abogada, viendo el panorama, le susurró algo al oído, seguramente aconsejándole que firmara para evitar males mayores. Era el clímax de todo. El momento de la verdad. Con un suspiro de derrota que sonó a rendición, Raúl tomó la pluma. Su mano temblaba. Pude verlo desde donde estaba. Con una caligrafía que apenas era legible, trazó su firma en el documento que le cedía la propiedad de su casa a su hermana. A mí. El sonido de la pluma raspando el papel fue el único ruido en esa sala silenciosa, y para mí fue más ensordecedor que cualquier grito. Al firmar, Raúl levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de shock, furia y humillación. Había sido completamente superado por la hermana que siempre consideró la tonta, la que siempre lo rescataba. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Se quedó en silencio, incapaz de articular nada. Su mundo se había derrumbado por su propia mano, con su propia firma. Mi madre, con lágrimas en los ojos, nos miraba a los dos. La decepción en su rostro era palpable, pero también pude ver una nueva comprensión de la gravedad de las acciones de Raúl. Ya no me miraba con reproche, sino con una mezcla de tristeza y, quizás, un poco de alivio de que todo esto, por fin, terminara. Yo tomé mi copia de la escritura. La revisé con mi abogado. Una sutil sonrisa de satisfacción cruzó mis labios, casi imperceptible. Era una sensación fría, sí, pero profundamente satisfactoria. La reivindicación era total. La casa era legalmente mía. Había recuperado lo que era mío, y mucho más. Me incliné un poco hacia Raúl, mi voz baja pero clara. «Raúl», le dije, «a partir de este momento la propiedad es mía. Te doy un plazo de 3 días para retirar tus pertenencias personales. Contrataré a un cerrajero para que supervise el proceso, para que todo quede en orden. Después de eso, ya no tendrás acceso a la casa». Hice una pausa. «Y dadas tus acciones de hostigamiento y fraude, también he solicitado una orden de restricción temporal. No puedes acercarte a mí». Raúl no dijo una palabra. Solo se levantó, su cuerpo rígido, y salió de la notaría. Derrotado. Su casa, sus deudas, su orgullo. Todo se había desvanecido en una firma. Miré a mi madre que aún estaba sentada, con los ojos llorosos. Le di una mirada que decía, esto era necesario. La justicia se había servido fría, sin una sola gota de sangre, solo tinta. El sabor de la victoria no es dulce, es frío, limpio y profundamente satisfactorio. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo el sonido de la ley, las firmas y el implacable fluir de la consecuencia. Han pasado meses desde aquel día en la notaría, meses en los que mi vida ha dado un giro completo, como si la operación que me hicieron en el cuerpo no solo me hubiera sanado físicamente, sino que también hubiera extirpado una parte de mi ingenuidad. La casa de Raúl, ahora mía, la he reacondicionado por completo. No fue un trabajo fácil, pero cada detalle, cada decisión, fue un placer. Quitamos todo lo viejo, lo que recordaba a su desorden, y lo transformé en algo fresco, moderno, algo que se ve profesionalmente administrado, justo como me gusta que se hagan las cosas. Ahora, la casa está en renta. No solo recuperé mi dinero, que era una parte importante, sino que generé un activo que me da un ingreso pasivo significativo. Cada mes veo ese depósito y es una confirmación de que hice lo correcto.
No fue solo un acto de justicia, fue una inversión inteligente, algo que Raúl nunca supo hacer. Raúl, por su parte, se mudó con un amigo. No me ha buscado, y yo tampoco a él. Sé que está avergonzado, y su historial crediticio está arruinado, tal como le advertí. La orden de restricción temporal se mantuvo, y eso ha creado una distancia que, aunque triste para mi madre, ha sido necesaria para mí. La relación familiar, al menos con él, está rota. Sí, pero la paz que he encontrado en esa distancia, en no tener que preocuparme por sus problemas, por sus deudas, por sus mentiras, vale más que cualquier lazo de sangre. He podido respirar, de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Me siento diferente, no solo reivindicada, sino empoderada. Toda esta experiencia me ha dado una nueva perspectiva sobre la vida, sobre las relaciones, sobre lo que estoy dispuesta a tolerar y lo que no. Ya no soy la salvadora de nadie, ni la tonta útil. Ahora soy la arquitecta de mi propio destino, y eso se siente increíble. Mi reputación en la inmobiliaria ha crecido. Mis colegas me ven con respeto, como una mujer fuerte y astuta, alguien que sabe lo que hace y no se deja pisotear. Y eso, después de todo, es lo que siempre quise ser. Raúl pensó que podía jugar con mi buena voluntad, con mi cuerpo recién operado, con mi reputación. Pensó que mi paciencia era infinita, pero se equivocó. No me vengué con gritos, ni con ataques personales, ni con dramas. No, no soy de esas. Usé lo que mejor sé hacer, mi cerebro, mi conocimiento de las leyes, mi habilidad para seguir los papeles, para documentarlo todo, para mover las piezas en el tablero de la forma correcta. Aprendí que a veces, el amor familiar puede ser una trampa, una excusa para que abusen de ti, y que el respeto se gana no solo siendo buena, sino también siendo justa, y a veces implacable. Lo mío no fue venganza por despecho, no. Fue justicia, por la vía legal. Fue poner un alto definitivo a años de abuso, de tomarme por tonta. Así que la próxima vez que alguien intente aprovecharse de tu bondad, de tu esfuerzo, de tu sacrificio, recuerda mi historia. Recuerda que no necesitas gritar para hacer valer tu punto. A veces, la venganza más dulce es la que se sirve fría, documentada y por la vía legal. ¿Y tú? ¿Has sido la tonta útil de tu familia o de tu trabajo? ¿Has tenido que usar papeles en lugar de gritos para poner límites? Comparte tu historia en los comentarios. Dale like si crees que la justicia se sirve mejor en frío. Suscríbete para más historias de venganza profesional y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Café Frío y Venganza. Porque créeme, siempre hay una historia que contar y una lección que aprender. Nos vemos en el próximo café.